llamado el Cristo. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga mía que estás del otro lado. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres. Bienvenido una vez más a este programa y prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que es también mi Dios. Ese Dios se llama el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el deseado de las naciones, el gran pastor, el Verbo hecho carne, Jesús nuestro Señor. Dios te bendiga y gracias por estar del otro lado compartiendo una enseñanza más. Y hoy quiero hablar de un joven que fue a la batalla con el poder de la unción del Señor, pero para que él tuviera esa unción tuvo que pasar un proceso. Cada uno de nosotros debemos pasar por un proceso para recibir lo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros, sea hombre o sea mujer. Y para ello vamos a ir al Antiguo Testamento. El libro se llama Primera de Samuel, el capítulo 17. La gran tragedia que estamos viviendo en estos últimos tiempos en la Iglesia del Señor es que no buscamos muchas veces la santidad, sino todo lo contrario, buscamos la felicidad. Y no es así. Si nuestro Señor Jesucristo murió en público por tu vida y la mía, no vivamos para Él en privado. Así que tengamos mucho cuidado porque el diablo trabaja con la duda, pero Dios trabaja con la fe. Pero quien escogemos las herramientas eres tú y quien te habla. Que Dios te bendiga una vez más ahí donde te encuentres. ¿Qué mayor locura puede haber que el hombre y la mujer trabaje por la comida que perece y descuidemos muchas veces el alimento espiritual que es para vida eterna? Que Dios nos ayude en esta hora para que nos enfoquemos más en lo espiritual. El blanco del enemigo es tu mente, el arma del enemigo es las mentiras, y el propósito de este enemigo es que ignoremos muchas veces la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude nuevamente. Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en diferido, en directo, también en el canal 100 allá de Quetzal, de la ciudad de Guatemala, allá al sur de México. Bendito sea Dios y estamos contentos porque podemos estar nuevamente haciendo un programa para la amada audiencia. Felicitamos a la radio allá de Viedma que están cumpliendo años este año, en este preciso 4 de noviembre, que es sábado. Vamos a las Escrituras, luego oramos y arrancamos para la gloria de Dios. Dice las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. O sea, no eran su territorio, habían invadido. El versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y para avanzar un poquito, el versículo 8 dice que este paladín se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Estaba literalmente desafiando. Y muchas veces ignoramos que el que desafía a aquellos hijos de Dios muchas veces no saben con quién se están metiendo. Saúl era el rey de Israel, pero había desobedecido. Bendito sea su nombre, nos dice en el capítulo 15 de este mismo libro. Entonces Dios rechaza su realeza y el Señor le da una orden a Samuel, le dice, andá y ungime en secreto a uno de los hijos de Isaí, que era a David, este jovencito que no superaba los 17 años. Entonces David es ungido por rey en secreto. Y este mismo David es el que va a matar en batalla ¿a quién? A este enemigo que salía a dar voces. El entorno a Saúl se sentía muy fatigoso, estaba agobiado en el palacio del rey, que era el primer rey
para Israel que fue levantado Saúl, que fue el mismo Samuel que lo ungió. Por otro lado, el pueblo de Israel, los israelitas, se sentían desesperados al ver aquel gigante y huían de su presencia con pánico. Yo no sé cuál es tu gigante en esta hora que te está haciendo huir con pánico, pero está vencido en el nombre de Jesús, está vencido por la sangre del Cordero. Dice que los soldados del ejército de Israel corrían de un lado para el otro. Todo parecía un caos. El gigante Goliat no solamente había salido para provocar a Israel, sino también al Dios de Israel. Tengamos cuidado a quien estemos provocando. Les digo a aquellos que amenazan, que dicen muchas cosas, más en estos momentos por lo que está pasando a nivel mundial. Y dice que salía a provocar a Israel, al Dios de Israel. Y esto lo hizo durante 40 días, dice la Escritura. Y de repente se corre la gran noticia. ¿Qué noticia? Que hay uno que tomó valor, hay uno que tomó coraje. ¿Para qué? Para defender al pueblo de Dios. ¿Quién será? Se preguntará. Se preguntarán, ¿será aquel nombre famoso de aquel general? ¿Será que otro responde, será aquel comandante? No, no creo. Y esas voces que van y vienen y los soldados comentan, ¿quién será aquel valiente? De repente se escucha, se oye la noticia que el que va a salir a defender a los israelitas es un joven pastor que peleaba sus batallas contra los leones y contra los osos. Un joven que no tenía experiencia militar, no tenía ninguna formación académica. Y los comentarios van y vienen y se hacen esperar. Entonces, ¿cuál sería lo que pueden decir los soldados? Que está completamente loco, que está loco de remate, pobre muchacho, no sabe con quién se va a enfrentar. Aquí en la Argentina diríamos que puede ser un fanfarrón. Podríamos decir que es un agrandado. Eso lo diríamos aquí en la Argentina. Pero la realidad es otra. Es que este joven pastorcito tiene una fe profunda y a la vez enfundada en el Señor de los ejércitos. Yo no sé cuál es tu fe y en quién estás fundada en esta hora. No sé en quién tenés fe para este momento. Y habrían transcurrido muchos años desde la última derrota de los filisteos. Ellos ya habían sido derrotados, pero habían pasado mucho tiempo. Y los enemigos se vuelven, bendito sea Dios, a armar y declararle la guerra a Israel, invadiendo, como leemos al principio, el territorio, como dice en primera de Samuel capítulo 17, que dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Alabado sea Dios en esta preciosa hora. Los filisteos reunieron sus ejércitos. ¿Para qué? Para la guerra. Se concentraron con todo su poder militar en un pueblo que era del Señor. Estos invasores, diría yo, no tenían derecho a hacerlo por una sencilla razón. Era territorio de Dios, era territorio de Israel. Esto nos da una enseñanza a usted que está del otro lado y a mí. Por muchas veces nos pueden suceder a cualquiera de nosotros. Tú y yo necesitamos siempre estar en guardia, siempre estar vigilando, orando en todo tiempo. A veces esa paz, esa tranquilidad hace que bajemos nuestra guardia, y el enemigo va a aprovechar esa situación. ¿Por qué? Porque dejamos de orar, dejamos de escudriñar la palabra de Dios, bendito sea su nombre, y el enemigo aprovecha esas oportunidades. Nos encuentra muchas veces sin protección. ¿Cuál sería la protección para un creyente hoy? No dejar de congregarse, número 1, ayunar, poderoso. Número 3, estar
juntamente los hermanos, orando, alabando y en armonía. Bendito sea, escuchar los mensajes, estar en oración. Y estos gigantes nos ven muchas veces con la guardia baja, sin protección alguna, porque, como dije antes, no vamos más a la iglesia, no oramos, no ayunamos, no estamos en comunión con el Señor, y ahí el enemigo va a invadir nuestro territorio. Tengamos cuidado, no juguemos a ser cristianos, no juguemos al evangelio. Estamos en tiempos difíciles, dificilísimos diría yo, pero no imposible. No olvidarse que nuestro enemigo es ladrón. Él vino para robar tu vida con una sola intención. Él vino para robarte tu santidad, para robarte la comunión que tú puedes tener con el Espíritu Santo, robar tu paz que te costó tanto, que te la dio el Señor Jesús en todos estos años de peregrinaje, de peregrinar en el camino de Dios. Otra forma de la misión es de este enemigo es ganar para él todos aquellos cristianos que no están comprometidos con el Señor. Es cristiano del labio para afuera, pero por dentro hay todo tipo de cosas que no fueron trabajadas en nuestra entrega con el Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Y aquello que usted fue ganando en el Señor en todos estos meses, años, bendito sea Dios, te mantuviste firme con tu fe en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor, y de un momento al otro nos dejamos estar y viene el enemigo y va a abortar los propósitos que Dios tenía con tu vida y de repente te encontrás en la vereda del frente. Te encontrás como el hijo pródigo que fuiste a una provincia apartada y malgastaste todo lo que el Señor te dio. Que Dios nos ayude en esta hora. Este enemigo también va a actuar muchas veces sobre tu vida, tratando de qué, de matar tu felicidad, matar tu libertad, matarte ese deseo de que usted tiene de testificar no solamente a su familia, sino a sus conocidos, a sus amigos, benditos, de que hay un gran amor, hay un gran perdón, hay misericordia de parte del Señor. A lo largo de nuestro peregrinar cristiano, muchas veces tenemos que enfrentarnos a ejércitos de ángeles caídos, que muchas veces nos lleva a situaciones extremas y muchas veces difíciles y hasta casi imposible de superarlo humanamente hablando. Nosotros humanamente no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer con el Espíritu del Señor. No es con tu fuerza, dice el Señor, sino con mi Espíritu. Si no fuera por esa intervención divina que tenemos hoy, ¿dónde nos encontraríamos? En una oportunidad, el Señor da un mensaje fuerte a los discípulos y todos empiezan a retirar. Y Jesús les dice, ¿qué esperan ustedes para irse? Y tomando la palabra, como siempre lo tomaba Pedro, dice, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No hay otra palabra en este mundo. No lo busque, solamente búsquelo en la palabra de Dios. Busquen en las Escrituras palabra de fe, palabra de que usted vive para el Señor. Si yo voy en la historia para atrás, voy a ver cómo el Señor intervino muchas veces a través de su líder Moisés en aquel entonces para que el pueblo pueda salir de la esclavitud que estuvieron más de 4 siglos en Egipto. Y estuvieron ahí, eran esclavos, trabajaban, y el faraón ahí mandando los latigazos, pero a veces parece que uno no se da cuenta. Dios te quita, te da una mejor vida, te quita de esa esclavitud, de ese yugo del mundo, y a veces creemos que estando en el Señor no tenemos que estar siempre, bendito sea Dios, luchando, tenemos que estar siempre batallando,
Alabado sea Dios. Dios siempre va a usar a alguien para llevarte a la libertad. En este caso lo usó a Moisés, pero aquí va a usar un joven pastorcito, para derrotar ¿a qué? Al gigante que lo tenía con esas voces que lo paralizaban al ejército de Israel. Esos enemigos muchas veces se levantan, muchas veces contra los verdaderos hijos e hijas de Dios. Muchas veces intentan afectar en lo terrenal, pero aún en lo más importante quiere afectarte ese enemigo, tu vida espiritual. No le permitas, bendito sea Dios. Tu lucha y la mía siempre es espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado. Bendito sea Dios en esta hora. Como dice el apóstol Pablo, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. Muchas veces estos seres, espíritus caídos de la gracia de Dios, tratarán de quitarte a ti y a mí esa voluntad de que usted tiene, de que usted busque al Señor. Muchas veces el enemigo no permitirán que usted se fortalezca muchas veces en la comunión de los hermanos, en el templo, donde hay un líder, donde él te insta a que no te detenga, que avances más en tu fe. Bendito sea Dios en esta hora. Muchas veces impedirán estos enemigos que nosotros, sus hijos o sus hijas, tengamos intimidad con aquel que se entregó literalmente en la cruz por tus pecados y los míos. Estos seres huestes de maldad, estos huestes espirituales, tratará de matar tus deseos, mi deseo de buscar al Señor constantemente. Él matará esas ganas que usted se levanta hoy, quiero alabar al Señor. Te pondrá algo para que usted no le alabe, te pondrá algo para que usted no vaya ese día a la iglesia. Por eso, pon siempre tu mirada en el autor y consumador de la fe. Estos gobernadores de las tinieblas de este siglo hará que usted y quien te habla en esta hora nos sentamos muchas veces frustrados, bendito sea su nombre, decepcionados y cansados. ¿Para qué estoy en el Evangelio? ¿Por qué vine a esta vida si cada vez me vas peor? Eso es lo que el enemigo te hace creer y te pone en esa mente débil. No te olvides que él ataca tu mente y la mía. Por eso usted que les habla, si no tenemos la armadura de Dios y luchamos por esa bendición espiritual, estos gigantes quieren impedir siempre que vivamos para el Señor, que vivamos sanos de toda enfermedad, impedir que vivamos una vida de gozo, una vida de paz y de alegría. Estos huestes espirituales de maldad quieren tenerte en la pobreza, y Dios es rico. Tenemos un Padre rico. El que estos enemigos quieren tenerte muchas veces en esa miseria, con esa ira en su vida, con ese enojo, celos, ira, envidia, vicios, inmoralidades muchas veces. Que el Señor reprenda al diablo en esta hora. Y que usted esté sometido o sometida al pecado. Y algo muy serio e importante, tenerte esclavizado o esclavizada. No permita que el enemigo juegue con tu vida. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted no es cualquier cosa. Usted es real sacerdocio. Usted fue comprado por un precio de muerte para que usted tenga vida. Y esa muerte fue sobre la vida de Jesús. Bendito sea Dios. El mensaje de esta hora es cómo enfrentar y vencer a tus gigantes. Esos problemas, esos obstáculos son parte de nuestro diario vivir. Siempre han estado desde la caída del hombre allá en el paraíso. En el paraíso, bendito sea Dios,
y siempre estarán hasta que Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, venga por ti y venga por mí. Y no falta mucho. Bendito sea Dios en esta hora. Es muy probable que en estos tiempos usted tenga un gigante. Ni lo dude, lo tenemos. Tenemos el gigante o quizás varios gigantes que enfrentar, como enfrentó el hijo de Isaí, en este caso David, aquel joven pastor que tomaba sol, tomaba frío. Había 7 hermanos más, pero él era el único que estaba en el campo, al cuidado del ganado de su padre. Usted tendrá que luchar por esa bendición. Muchas veces el enemigo quiere que no luchemos, no quiere tener inmóvil, parado, acostado. Por eso Jesús siempre le dice, levántate y ponte de pie, levántate de donde has caído. Siempre la palabra de Dios, levántate, no te quedes como está. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que opera a nuestro favor. Hable con Él. Él es el Dios aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Él es el gran consolador que el mismo Señor lo envió a los discípulos y le dijo, y me seréis testigo en Galilea, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Estamos en la Argentina. Mire dónde llegó el Evangelio. Gloria a Dios por esa bendita palabra y bendito Evangelio. Hay que enfrentar a nuestro gigante. El hijo de Isaí, David, él cuando va al campamento, ¿qué vio él? Que estaban todos angustiados, que estaban todos preocupados, estaban aterrorizados porque salía un fulano gigante y hablaba. Y él cuando vio dice, pero no puede ser lo que está pasando en mi pueblo. Se han olvidado de Dios. Cuando usted se olvida del poder de Dios, olvídese, usted ya está derrotado. Pero este muchacho, con una corta edad, él tenía la fe en el Señor. ¿Dónde está tu fe, varón? ¿Dónde está tu fe, mujer, en esta hora? Alabado sea Dios. Todos tenemos problemas. Quien te habla también lo tiene. Pero nuestra fe está fundada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Entonces David determina enfrentar ese gran obstáculo que tenía su propio pueblo. ¿Enfrentar a quién? A Goliat. Y cuando en nuestro diario vivir se nos presenta un problema, porque lo hay siempre, imposible que no lo tengamos, se nos presenta ese Goliat, nos resolvemos, hay que resolverlo, hay que enfrentarlo. Muchos huyen del problema, pero no, el problema está todavía. Hay que enfrentarlo. El problema a veces te trae miedo, el problema a veces te trae temor a tu vida y también te puede traer problema a tu salvación. Y dejamos muchas veces, pero el enemigo empieza a tomar en cada uno de nosotros un lugar, otro lugar, y cuando tomó todo el lugar, ya estamos derrotados. Pero aquí fue todo lo contrario. No hay por qué temer a los obstáculos. Hay que enfrentarlo, porque a tu lado y a mi lado hay un poderoso gigante. Su nombre es Jesús, el Nazareno, el Galileo. El libro de Jeremías dice, pero tú, mi Dios, eres todopoderoso, eres un guerrero invencible y pondrán siempre porque estás a mi lado. Por eso no vencerme los que me persiguen. Esta traducción es del lenguaje actual. Por eso dice estas palabras que usted escuchó. Siempre Dios está a tu lado. Él es un poderoso gigante. Él no perdió ninguna batalla ni lo va a perder. La batalla más difícil Él la ganó. Estuvo en la cruz. Otra de las más difíciles estuvo en una cueva. Tampoco lo pudo detener la muerte. Él venció. Más que eso, tenemos un gigante. Goliat parecía invencible, pero no resultó tan fuerte. Una pequeña piedrita bastó para derribar
Solo tu fe en el Hijo de Dios bastará para derribar a tus gigantes, a tus enemigos, que por cierto son muchos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué obstáculos! ¡Qué obstáculo! Bendito sea su nombre. Hay y para esta hora en tu vida varón, en tu vida mujer. No permitas en esta hora que el desaliento te paralice, te domine, vence. Levántate, camina, no te detengan. Menos aún, no permitas que te invaden pensamientos negativos, pensamientos de miedo, mucho menos de huir. Enfrentalo. Hay un gigante a tu lado, se llama Jesús. Muchas veces encontramos entre los hermanos de la fe que te tiran esas palabras negativas, que tiene, no sé cuál es la realidad, pero en lugar de darte palabra de fe, te dice, no podrá, que esto, que el otro. Fíjese lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando David llega al campamento, con lo que le llevaba el rey a los hermanos, le llevaba queso, pan, miel, todas esas cosas. Eliab, el hermano mayor de David, le dice que él viene por algo, como diciéndole, yo sé que viniste porque sos soberbio, orgulloso, viniste por... Eliab no estaba en el campo. El que estaba en el campo era David. El que luchaba con los osos, con los leones, era este jovencito. Eliab con sus dos hermanos más, porque eran tres, estaban al servicio de Saúl. Y se encendió la ira de este hermano contra su hermano menor, que era David. Dice, para esto has descendido acá, como culpándole de algo. Yo conozco, le dice, tu soberbia y la malicia que hay en tu corazón, que para ver las batallas has venido. Literalmente le estaba diciendo, vos te hiciste semejante viaje, trajiste la leche, el pan, el trigo, lo que sea, para venir a ver cómo peleamos. Lo que ignoraba este hermano, que muchas veces los hermanos en la congregación ignoran, que este hermano menor iba a vencer al enemigo que lo estaba teniendo en temor, a Eliab y a sus dos hermanos más. Fíjese que a veces los pensamientos nos traicionan. Alabado sea Dios. David responde entre preguntas. ¿Qué he hecho yo ahora? Como diciendo, ¿de qué me estás culpando si yo no vengo para presenciar una batalla? Yo vengo para vencer esa batalla. Yo vengo para pelear contra ese gigante. Bendito sea Dios. ¿Qué he hecho yo ahora? No quedan dudas de lo que pareciera lo que le había dicho Eliab a David. Obviamente le habrá molestado, le dolió porque lo dijo literalmente en público. Escucharon otros soldados que estaban ahí. En realidad lo que le quiso decir es que David no servía para nada, que lo único que vino a hacer es para deleitarse y ver la batalla. Y no era así. Si usted lee las Escrituras, lea las Escrituras, medite en las Escrituras, nos va a enseñar mucho. La actitud de Eliab, este hermano de David, no iba a obstruir, a truncar lo que estaba predestinado para David en la causa de Dios. Lo que un hermano de la congregación viene y te dice al oído, no va a truncar, a poner obstáculo para los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Aquí no se trata de un hermano, una hermana que vengan con mensajes negativos. Se trata de lo que Dios depositó en tu vida, en tu corazón. Así que David tenía una entrega apasionada con el Señor, por la obra del Señor. Hay hermanos en la iglesia que tienen una entrega apasionada, son los menos, le aclaro,
Pero hay hermanos todavía, hay hermanas que tienen una entrega apasionada por la obra de Dios. David se encontraba más interesado por la causa de Cristo que por sus propios sentimientos. Qué lindo es tener hermanos y hermanas rendidos en la obra de Cristo. Cuando este joven pastorcito llamado David fue mal interpretado y fue públicamente avergonzado por su propio hermano delante de los demás soldados, probablemente le habrá provocado a algunos soldados que escucharon la burla, la risa. No importa que tus hermanos se burlen de usted en la congregación. Es usted y Dios. Dios ya sabe cómo tratarte a ti y sabe cómo van a tratar con esos hermanos carnuchos que hay muchas veces en las congregaciones. Alabado sea Dios en esta. David pudo haberse rendido porque escuchó palabras negativas, sintió la burla, todos se reían, y él siendo un jovencito, pero en él estaba la unción. No se olvide que en el capítulo anterior él fue ungido. Para usted vencer sus Goliat, vencer sus enemigos, primero debe recibir la unción. Y esa unción no te lo puede dar cualquier hombre, te lo da el Espíritu Santo. Y bendito sea Dios en esta hora. David no se interesó por su propia gloria. Eso también hay que tener en cuenta. Hay muchos que batallan por su propia gloria en las congregaciones, pero David no. Él era humilde. Dios nos ayude a ser humilde para seguir en esta carrera que quizás todavía no queda mucho. No sabemos. Dios en algún momento va a hacer sonar esa trompeta. Pero mientras tanto hay que seguir batallando. Alabado sea Dios en esta hora. Y David no se interesó por su propia gloria, ni tampoco por su éxito, sino solo para la gloria de Dios, para el éxito de Dios. Bendito sea Dios, del Dios de Israel. Goliat, antes de pelear la batalla, él ya estaba derrotado. Ya estaba en el suelo. Ya estaba muerto. La batalla por parte de David ya estaba ganada. Bendito sea. Así tiene que ser tus batallas, varón, tus batallas, mujer. La batalla por parte de David ya era en honor al Señor. A veces encontramos palabras que nos quieren llevar a la derrota de algunos líderes que están liderando, y qué triste, ¿no? En lugar de darte palabras de aliento, de vida, avanza, anda por más. A veces el celo hace que muchas veces no te digan palabras porque ve que el hermano o la hermana va subiendo espiritualmente y ese hermano líder, ¿vio? No es el mismo de antes. Por eso así encontramos a Saúl. Lo encontramos que Saúl le dice a David, fíjese lo que le dice, escuche esto, no podrás ir tú, escuche lo que le dice un rey a este joven, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. Siga escuchando, porque tú eres un muchacho, es como que ya lo tiró, no sirve, un muchacho, y él, Goliat, es un hombre de guerra desde su juventud. Que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Un líder, si te dice eso, andate de esa iglesia, no te congregues más, porque tu líder te tiene que ver a ti, sea hombre o mujer, que usted va a vencer, que usted va a avanzar, que usted va a derrotar a esos enemigos que tienen ahí, que hay muchos. Bendito sea Dios. A veces los enemigos los tenemos en la propia iglesia. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a seguir avanzando. Alabado sea Dios. Lo que ignoraba el rey Saúl, en este caso, que ya había sido desechado por el Señor, es que este muchacho estaba siempre velando por sus ovejas. Estaba de noche velando, de día velando. Él estaba siempre en guardia. Cuando venía el oso, lo corría, le tiraba esa gomera y lo bajaba. Le tiraba, pum, al frente caía el oso. Venía un león, iba por detrás del león, le quitaba esa cabra, esa oveja y mataba al león. A veces tu líder
que está en tu iglesia, el que te está dando mensaje, ignora que usted se pasa de rodillas, que usted se pasa ayunando, que usted se pasa leyendo las escrituras. Él cree que usted saliendo de la iglesia ya no es maná. No, muchos líderes estamos equivocados, porque cuando llegue el día que vamos a estar delante del Señor, van a ser presentadas las coronas y a veces nos vamos a sorprender que una anciana, un joven, una mujer o un hombre de Dios reciba una coronota así y usted por ser el líder recibe una coronita así. Tengamos cuidado, a veces trabaja más tu hermano en la fe o tu hermana que el propio líder. Con esto no quiero culpar a nadie. Cada uno sabemos cómo ministramos, cómo pastoreamos. Y este rey Saúl ignoraba que David derrotaba a los osos y a los leones en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Cuando Saúl le dice a este joven pastor, no podrás tú, porque eres un muchacho, Saúl pensó que David no estaba apto, no estaba calificado. ¿Para qué? Para ir a la guerra. Bendito, quizás por su edad, quizás por su estatura, quizás porque no fue a un instituto bíblico, quizás porque no estudió en la Universidad de Harvard, por decir algo. Pero este joven fue formado bajo las alas del Omnipotente. Él fue formado con la unción del Santo. Por eso Dios le manda a Samuel, andá y ungime a uno de los hijos de Isaí, al más jovencito. ¿Por qué no le mandó a ungir a Eliab? ¿Por qué no le mandó a ungir a otro de los hermanos de David? A veces te tienen en la congregación olvidado, pero hay uno que no se olvida de ti, sea hombre o sea mujer. Trabaja en secreto que vas a ser recompensado en público. Ora en secreto y tu oración va a ser contestada en público. Quizás este hombre de Saúl dijo, no tiene experiencia militar, es muy jovencito. Esto nos enseña y nos muestra muchas veces a nosotros que el líder, en este caso el rey, veía la batalla solamente con visiones naturales y externo, bendito sea su nombre, según lo externo y lo natural para el ojo del rey. No había forma de que David pudiera vencer, derrotar al enemigo. Eso se creía Saúl, eso se creía el rey. Pero las estadísticas es a la manera de Dios. Decían que no había forma o manera de que el joven pastor perdiera la batalla, porque era la forma de Dios. Cuando usted está con el Señor, va a derribar todo obstáculo, todo enemigo, nadie le va a poder hacer frente. Y si te hacen frente, a tu lado está un gigante. Y le dice, tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl el rey básicamente le dijo a David, él ha sido un soldado por más tiempo que tú llevas en la vida. Obviamente David era un hombre jovencito y Goliat tenía quizás triple de edad. Por eso Saúl le dice estas palabras. Él ha sido un soldado por más tiempo del que tú llevas con vida. ¿Cómo podrás derrotarlo?, le dice el rey a este muchacho. Una vez más, esto nos demuestra que Saúl solo veía que el exterior y no las dimensiones espirituales de esa batalla. Las Escrituras dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principado. El incrédulo siempre resalta ¿qué? Las circunstancias. El incrédulo es muchas veces ¿qué? Dominado ¿por qué? Por el temor, por la derrota y no por la fe. Bendito sea Dios. Cuando Saúl y Eliab, el hermano de David, aquí encontramos muchas veces en las congregaciones cuánto Saúl hay y cuánto Eliab hay
en los templos hoy. Este tipo de personas solo viven humanamente, solo lo humano, sobre lo natural y no lo espiritual. A veces encontramos obstáculos que se levantan en la misma iglesia del Señor, o sea, dentro de la congregación. También lo vamos a encontrar en la familia, porque es lógico, sean o no sean de la fe del Señor Jesús, lo vamos a encontrar. Y muchas veces la incomprensión de los hermanos en la fe. Hay hermanos que no te entienden y no te van a entender nunca, porque usted está en un nivel allá arriba y ellos están ahí abajo. Pero eso no es culpa suya ni mía, es nuestra culpa en este sentido. Vamos a hacer esta aclaración. Cuanto usted más se entrega al Señor, más revelación. Cuanto usted más camina con el Señor, va a tener más visión. Cuando usted esté más en comunión con Cristo y con los hermanos en la iglesia, usted va a ser un vencedor, una vencedora. Bendito sea Dios. Si hay batalla que usted y quienes hablan, tenemos que ganarle siempre al enemigo, sin la ayuda de nadie, excepto la ayuda de Dios, excepto la ayuda del Espíritu Santo, excepto con la ayuda de Jesús. El apóstol Pablo dijo hace unos siglos atrás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Señor puedo enfrentar cualquier situación que me esté atravesando. En Cristo puedo enfrentar mis batallas. En Cristo hay soluciones para tus gigantes. Bendito sea Dios en esto. Qué hermoso que está la enseñanza, pero el tiempo se va acabando. Alabado sea Dios. David, en años anteriores, siendo un jovencito, adolescente, había enfrentado, cuidando el ganado de su padre Isaí, a esos osos, a esos leones, porque él sabía que estaba firme, que su fe estaba intacta, que estaba anclado, reposaba en el Dios de Israel. Hoy usted y yo, tu fe y la mía, tiene que estar anclada, tiene que estar reposada en Jesús nuestro Señor. Esa fe que tenía David era la misma que usaría más adelante para enfrentar a su Goliat. ¿Cuál es tu fe, varón, en esta hora? ¿Cuál es tu fe, mujer, para este momento? ¿O cuál es tu Goliat que tenés que enfrentar? Este joven pastorcito, diría yo, había aprendido en el campo, en el desierto, que no existe, que no hay dificultad alguna que no se puede llevar a cabo los triunfos del Señor. En el desierto vamos a ser formados. En el campo que es el mundo también vamos a ser formados para vencer nuestros enemigos. La respuesta se puede decir de esta forma: con Jesús puedo, con el Espíritu Santo que es mi ayudador puedo. Todo se puede en Cristo que nos fortalece. Alabado sea Dios. Dice el versículo 4 de 1 de Samuel 17: entonces salió del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat, con una espada de aproximadamente 3 metros. Era su estatura, no la espada, perdón, su estatura era de 6 codos, sería más o menos 3 metros de alto. Y se paró frente a quién? Al ejército de Israel, y lo desafió. Y este gigante pedía un solo hombre, pedía un guerrero para pelear contra él. Observemos por un momento el versículo 11. Dice que oyendo el rey Saúl y todo Israel las palabras de este gigante, de este filisteo, de este enemigo, se turbaron, dice la palabra de Dios. Tuvieron miedo, tuvieron un gran miedo. Fíjese cómo una voz te puede paralizar, cómo una voz del enemigo te puede tener turbado ese tiempo que tú llevas en la iglesia. ¿Cómo puede ser? Yo no encuentro una explicación. Si en Jesús hay libertad,
En Jesús hay poder, en Jesús hay una salida. Alabado sea Dios. Pero este hombre salió y gritó y tuvieron miedo, se paralizaron todo. En otras palabras, lo que les dijo este enemigo es que no valían absolutamente nada. Se lo hago así. Si viene alguien y te dice que vos sos un líder, una líder, un buen hombre de Dios, una mujer de Dios, y te dice tú no sirves para nada, usted tiene que decir, para vos no sirvo para nada, pero para el Rey de Reyes sirvo. Él es mi estandarte, Él es mi pronto auxilio, Él es mi socorro, Él es mi libertador. El enemigo siempre va a tratará de tenerte ahí, que no te mueva, porque él sabe que si usted tomas las arras del Espíritu, usted es un vencedor. Y dice que este enemigo sale a gritar que serían derrotados, que él los traería a destrucción a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué más le dice? Que serían esclavos. Fíjese todas las palabras negativas que el enemigo te puede estar diciendo en estos días. Tengamos cuidado, usted no es cualquier cosa, usted es un vencedor, una vencedora en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, y el enemigo está derrotado por la sangre del Cordero llamado Jesús. Así trabaja nuestro adversario, nuestro enemigo. Él quiere que cuando escuchemos su palabra, que son sus palabras, usted viva con miedo, que vivamos turbados, que vivamos desprovistos, que vivamos en miseria, en pobreza. Y algo muy importante, quiere y anhela, porque eso es lo que quiere el enemigo, tenerte esclavizado. Pero usted ya no es más esclavo de Satanás ni del mundo. Usted es esclavo de nuestro mejor amo, llamado Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. El enemigo, tu gigante, que hoy debes vencer, quiere hacerte creer que usted y que quien te habla no tenemos ya fe. Pero le decimos desde hoy que tenemos más fe en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro galardón, Él es nuestro amigo que nos va a ayudar a cada instante. Bendito sea Dios en esta hora. Tengo que ir terminando. Así que, ¿cuál es el mensaje de hoy? Es que no nos dejemos paralizar por las voces de aquellos que gritan, yo te voy a matar, te voy a esclavizar, vos serás mío, serás... No, de ninguna manera. Somos de único Dios. Él nos libertó de nuestra vana manera de vivir. Hoy somos hijos e hijas de un rey. Tenemos un Padre en los cielos. Tenemos un hermano mayor que lo tenemos no solamente como abogado, sino como el Rey de Reyes y Señor de... Tenemos un Espíritu Santo que es una hermosa persona que nos ayuda a no detenernos, nos ayuda a no tener ahí inmóvil. El Espíritu Santo es tu galardón, es mi galardón. Que Dios te bendiga donde te encuentre. Y usted ya sabe la historia, y por si no lo sabes, les cuento. Entran en guerra, David toma de su bolsito una sola piedra. Él tenía 5 piedras en ese bolsito. Dios en su amor le reveló que ponga 5. ¿Por qué? Si usted lee la palabra de Dios, Goliat tenía 4 hermanos más gigantes, cosa que había una piedrita para cada gigante. Yo no sé cuántas piedritas tienes tú para tu gigante, pero a David le bastó una sola piedra con un gomerazo. Tiró, le clavó en un lugar donde no entraba nada, excepto esa piedra que mató al gigante. Por más que tu enemigo esté con todo esa arma de guerra y no haya, va a haber un lugar donde va a entrar el Señor y lo va a liquidar. Bendito sea Dios. No seamos como el rey Acab, que estaba con la armadura de Dios
bendito, y un sirio tiró una flecha, y esa flecha fue y entró al rey de Israel y lo mató. ¿Por qué? Porque si bien estaba con la armadura, estaba en desobediencia del Señor. A veces creemos que estamos con la armadura de Dios, pero a la vez no estamos. Y el enemigo sabe y nos puede derrotar. Pero yo sé que usted que está del otro lado, escuchó el mensaje, va a leer todo Primera de Samuel 17 y lo va a poner por obra para su vida. Comente, comparta, hable con sus seres queridos, hable con sus hermanos, hable con su líder. Pelea la buena batalla de la fe. Y usted dirá al final de sus días, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y aquí lo único que me espera es mi galardón. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Padre, hasta aquí tu palabra. Señor, ayuda a mis hermanos, a quien hablan esta hora, a derrotar nuestros enemigos, que son muchos, que no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Que podamos derrotarlo con esa fe, que podamos derrotarlo estando congregado en la iglesia, derrotarlo en el ayuno, derrotarlo en la congregación de los santos, para estar ungido. Usted, para derrotar su enemigo, tiene que estar ungido, y eso usted lo va a recibir en la iglesia, en el templo, donde estamos todos en comunión uno con otro. En su casa usted me dirá, sí, yo estoy en casa, pero no es así. El libro de Hebreo, el autor de Hebreo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fíjese, y con esto termino, el hijo pródigo fue y vendió todo, y el diablo casi lo mató, pero él volvió en sí, se arrepintió y volvió a la casa del Padre. Muchos de los que están del otro lado tienen que volver a la casa del Padre y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios te bendiga. Mañana para mi congregación hay ayuno. Por la mañana y por la tarde hay Santa Cena y palabra de Dios. Dios te bendiga, comparta el mensaje. Y si querés ofrendar para que esta obra siga, podés mandar un WhatsApp al más 54 911 6909 1958. Se usa solamente para pagar los programas de radio. Son varios. Usamos una hora cada sábado y durante el mes. Y esa plata es para la obra de Dios. Yo no necesito, gracias a Dios, porque trabajo y ayudo para esta obra. Que Dios te bendiga, pero siempre para el Señor. No es una imposición, no es obligación, es una invitación. Dice que el que siembra con gozo, con paz, con alegría, va a recibir retribución. Ahora el que siembra mezquinando escasamente, que Dios te bendiga. Paz del Señor. Nos vemos.